el doctor Juan Ramos Garza con el tema Estrategias para el resguardo y conservación de hongos levaduriformes. Bueno, un poquito de su semblanza. Él es profesor e investigador de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. Es químico, farmacéutico, biólogo por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias químico-biológicas para la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y las investigaciones que lleva a cabo se enfocan en la ecología de los hongos filamentosos y levaduriformes asociados a plantas de interés agrícola. Adelante, Juan. Muchas gracias por la presentación y pues vamos a empezar de una vez con esto. Denme un minuto nada más en lo que pongo nuestra presentación. Ahí está. Vamos a iniciar. Pues bueno, nuevamente muchas gracias por la presentación. Como ya lo dijeron, yo trabajo en la Universidad del Valle de México y trabajo con la ecología de los hongos asociados a plantas de interés agrícola, ya sea para la producción de bioinoculantes o de biofertilizantes. En el caso de esta plática me invitaron a hablar un poquito de los hongos levaduriformes de los que estoy hablando, de los que yo estudio, y pues vamos a iniciar. Ya han hablado mis otros compañeros respecto a la relación que pueden tener los microorganismos en el suelo y también con las plantas. Si bien hay estudios específicos de bacterias, como ya lo han mencionado, como pseudomonados, como bacillus, o como cierto tipo de hongos filamentosos, como lo habló lo habló Fer con tricoderma, con beauveria, con purpurecilium, también hay otro grupo de hongos que también tienen funciones, pero no son tan estudiados, que son los hongos levaduriformes. Cuando nosotros hablamos de los hongos levaduriformes, sabemos que los podemos encontrar en prácticamente cualquier lugar, pero en menor número después de las bacterias y de los hongos filamentosos. En el caso de donde nosotros lo estudiamos, es prácticamente de la rizósfera, de la endósfera y de la filósfera de diversas plantas. Este tipo de organismos también tiene funciones similares como sus otros compañeros porque son microorganismos promotores del crecimiento vegetal. Pueden tener promoción contra patógenos, ayudan a recaptar nutrientes y sobre todo estimulan el crecimiento de la planta. Si bien cuando hablamos de levaduras, y ustedes no me dejarán mentir, buscamos información respecto a qué pueden hacer, hay un poco más de estudios referente al biocontrol. Y si buscamos por continentes, uno de los continentes que menos tiene estrategias de biocontrol con levaduras es el continente americano. La parte del norte no tiene tantos estudios, se enfoca un poquito más a bacterias y se enfoca un poquito más en filamentosos, mientras que en América del Sur, específicamente los brasileños sí las trabajan. En la parte de Europa y en la parte de Asia principalmente, algunos países como Turquía, como Malasia, como China y como Corea son las que están despuntando en el estudio de este tipo de hongos. Ahora, ¿qué características presentan las levaduras? Presentan como cualquier hongo, son organismos eucariotes que se nutren por absorción. Los podemos encontrar de manera unicelular, como es característico de ellos, pero algunos pueden presentar dimorfismo y pueden tener un crecimiento apical. En el caso de Schizosaccharomyces se sale de la norma y es por fisión binaria. La reproducción de ellos es sexual y asexual y puede ser haploide o diploide principalmente. En la imagen de la derecha nosotros podemos ver que las características de las levaduras pues son más allá de las simples colonias, colores beige que nosotros estamos acostumbrados a observar en nuestra vida diaria, o mejor dicho, en aquellos que se encargan de aislarlas. Podemos encontrar una gran diversidad de colores, también podemos encontrar colores rojos, colores rosas, algunas de ellos pueden tener algún color amarillo, por eso es importante que nosotros las recuperemos y sobre todo las podemos estudiar. Hay mucho tipo de funciones que pueden tener estos hongos, no nada más en la protección, sino, no me dejarán mentir, algunas de estas también se utilizan en la industria alimentaria para la obtención de los pigmentos carotenoides que ellos poseen. Nosotros estamos estudiando estos hongos principalmente a través de plantas endémicas como lo es el maíz. Cabe resaltar que México es punto de diversificación del maíz. Existen 64 variedades de maíz, de las cuales 59 son endémicas. Quiere decir que únicamente están en México, y a pesar de que algunos son específicos de la región, y como pueden ver la imagen de la derecha, existen ciertas variedades que generan pigmentos de color rojo o azul, que son antocianinas y que sabemos que tienen una gran cantidad de antioxidantes, lamentablemente no tienen tanto estudio y por lo tanto ni tanto cruce ni selección, lo que ocasiona que sean
muy susceptibles a cambios de temperatura, cambios de nutrientes e inclusive a otros factores como la desecación y ataque frente a patógenos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estudiar el microbioma o estudiar a un grupo en particular de este tipo de países nos ayuda a que podamos recolectar el mayor número de recursos genéticos microbianos de este tipo de plantas. Yo me centré específicamente en la variedad raza cónica, que eran estos pequeñitos que observaron de color rojo y negro. Específicamente nos prestaron una zona en el estado de Hidalgo donde nosotros podríamos obtenerlos. Posteriormente, nosotros utilizamos 3 tipos de medio para el aislamiento. Cuando nosotros estamos aislando, podemos aislar levaduras por 2 cosas. Uno, por accidente, cuando estamos aislando hongos filamentosos, porque también se pueden desarrollar. O dos, si nosotros queremos específicamente aislarlo, tenemos que ver 2 cosas. Número uno, seleccionar el medio adecuado. Para levaduras principalmente lo que hemos utilizado son 2, el agar rosa de Bengala y el agar peptona destrosa extracto de levadura o como se conoce en inglés como YPD. Ahora, sabemos que son medios que tienen fuente de carbono y que pueden proliferar también los hongos filamentosos. Yo sugiero que cuando alguno de ustedes vaya a aislar, pueda agregar algún tipo de reactivo que no mate a los hongos filamentosos, pero que sí detenga el crecimiento radial. En el caso del rosa de Bengala, el rosa de Bengala es el que tiene este tipo de acción y en el YPD pueden poner en este caso bifenilo o ácido propiónico al 1 o 2%. Esto quiere decir un gramito por cada litro y entonces ayuda a que nosotros, si hacemos aislamiento de hojas, de tallo, de raíces e inclusive de suelo, en conjunto con antibióticos podamos obtener una gran cantidad de levaduras. Nosotros aquí lo hicimos tanto de las raíces como de las hojas. Utilizamos en este caso un rompimiento mecánico un poco más fuerte que no sea el mortero. Utilizamos una licuadora previamente esterilizada y eso nos ayuda a que nosotros podamos recuperar una gran cantidad de organismos. La identificación de esto se hace a través de morfología y también de amplificación de genes que ya conocemos como el ITS o el 28S. Para levaduras, principalmente un 28S estaría muy bien. Si necesitamos discernir entre especies, podemos utilizar otro tipo de marcador como el espacio transcrito interno. Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros tenemos? Sabemos que hacemos una caracterización, pero a veces las personas no entienden por qué lo hacemos. Aquí les muestro una gran cantidad de medios que muchas personas dicen, bueno, ¿y a mí para qué me interesa saber si yo tengo o hace celulasas o hace quitinasas? Pues bueno, si estás buscando, por ejemplo, un efecto de biocontrol, ¿a qué te evocas? A quitinasas para el caso de los hongos verdaderos, pero también las celulasas sirven para inhibir algunos tipos de fungoides, como en el caso de Pythium o en el caso de Phytophthora, que sabemos que no son hongos verdaderos, entonces su pared no es de quitina, es de celulosa y entonces nos puede ayudar. Cuando nosotros tenemos muy bien visto qué es lo que queremos encontrar de estos recursos genéticos, la presión de selección muy bien escogida nos ayuda a obtener lo que nosotros queremos. Entonces, aquí podemos ver la degradación de diferentes enzimas, también vemos la solubilización de fosfato como en otros organismos y en este caso la detección de sideróforos. Los sideróforos por la recaptación de hierro específicamente, pero también se ha observado que algunos sideróforos tienen la capacidad de ser antimicrobianos, ¿ok? Eh, nosotros hemos trabajado hasta ahorita del puro maíz, hemos trabajado con 98 levaduras que provienen tanto del maíz azul como del maíz rojo. Encontramos una diversidad muy variable, no realmente, los géneros que más encontramos aquí son los que están en negro y vamos a ver que Rhodotórula, Papilotrema y Clavispora fueron los que más encontraron. Cuando nosotros empezamos a buscar en la literatura, siempre vamos a ver principalmente en la rizósfera o en la filósfera estos géneros. ¿Por qué? Porque tienen características que ayudan a que puedan subsistir tanto en el suelo como a las condiciones de radiación en el caso de Rhodotórula, por estar en la filósfera, por estar específicamente cerca de las radiaciones, o también porque son hongos que tienen una cápsula. Rhodotórula es capsulada, Papilotrema es capsulada, y entonces esto ayuda a protegerlos también de la desecación. En el caso de Cándida y Clavispora, que son las fases sexuadas y asexuadas, es el mismo honguito, nos vamos a dar cuenta que lo vamos a encontrar en cualquier lugar. Principalmente cuando ustedes estén haciendo un aislamiento y sobre todo una identificación, prepárense porque siempre van a ser 2 filum principales, Basidio micota y Ascomicota. De Rhodotórula hasta Hortienmaniela son Basidio micota, hasta Papilotrema. De Aerobasidium hasta Clavispora son
ascomicota. Y esto también lo menciona la literatura. Algunas veces podemos encontrar algún tipo de cigomiceto que también es dimórfico en el caso de mucorrhosis, pero es bastante extraño. Ahora, si ustedes creen que van a salir una gran cantidad de promotoras a partir de las levaduras, déjenme decirles que no tanto. Al final de cuentas, si ustedes empiezan a muestrear, se van a dar cuenta que las levaduras a nivel de promoción vamos a encontrar diferentes características, pero de 100 en el caso de nosotros, encontramos solamente 6 o 7. Aquí mostramos un ensayo con Arabidopsis thaliana de estas cepas que mostraron en el ensayo del reactivo de Salkovsky positivo. Recordar esto, que un ensayo de Salkovsky D positivo no significa necesariamente que sea indolacético. Hay que hacer una prueba con HPLC o en este caso un ensayo con Arabidopsis thaliana para verificar que se tiene un efecto. Aquí, como se dan cuenta, pasó a comparación del control, hay 3 cepas que generaron raíces secundarias. Sin embargo, con Rhodotórula no pasó un efecto. Si se fijan, lejos de ayudar a la promoción de raíces, ¿qué es lo que pasó? Pareciera que en este caso hubo una inhibición por parte de Rhodotórula. Esto también es importante que ustedes sepan. Algunas características que tienen algunas cepas van a inhibir a sus, ¿cómo se llama? A su planta modelo. Eso no significa que al momento de que esté inhibiendo Arabidopsis thaliana lo vaya a hacer con la planta de la cual ustedes lo aislaron. Nosotros dijimos, bueno, si en este caso está inhibiendo Arabidopsis, pues bueno, a lo mejor es letal para Arabidopsis, pero no para el maíz de donde fue en este caso aislada. Entonces decidimos utilizarlo en un ensayo para verificar si con las semillas de maíz tenía el mismo efecto. Y pues nos dimos cuenta, esta es una tinción, perdón, antes de que sigamos con el otro, donde se teñían las raíces que fueron estimuladas de Arabidopsis thaliana. Aquí se puso un gen reportero y se puede ver que al menos las cepas que estamos probando sí están estimulando la planta por medio de la producción de indol acético. Y como dijimos, Rhodotórula no está teniendo un efecto deseado. ¿Qué quiere decir? La está inhibiendo, la está matando. Sin embargo, cuando nosotros usamos esta misma Rhodotórula en nuestras plantas de maíz y rojo, pues ¿cuál fue la sorpresa? De que sí hubo una promoción del crecimiento. Ahí podemos ver el control que se encuentra en ambos maíces a la izquierda y todos los demás tratamientos a la derecha. Cuando nosotros hacemos o verificamos el estudio, el análisis estadístico, nos vamos a dar cuenta que nuestras levaduras sí tienen la capacidad de promover el crecimiento vegetal de nuestras plantas. Pero aquí hay algo muy importante. Esto que estamos viendo, este análisis estadístico que nos menciona que sí hay una promoción de crecimiento, ¿lo va a generar en campo? Pues lo que tenemos que hacer es hacer este experimento en campo. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestros inóculos y posteriormente, gracias a los protocolos de la SADER, nosotros podemos sumergir estos inóculos, sumergir nuestras semillas en el inóculo y posteriormente aventarlo en el campo. Lo que estamos viendo en la parte de arriba son las diferentes suspensiones de levaduras que vamos a utilizar en nuestro experimento y luego vamos a mezclarlas con sacarosa. Si bien la SADER nos menciona que podemos utilizar un agente adherente, cuando nosotros no tenemos, podemos utilizar sacarosa a una concentración, sumerges las semillas y posteriormente dejas secar estas semillas. Dejamos secar las semillas rojas y las semillas azules y posteriormente las aventamos a campo. Como pueden ver, nos prestaron un campo en el estado de Hidalgo. El experimento se llevó a cabo el 18 de marzo y lo dejamos hasta el 16 o 15 de septiembre, si mal no recuerdo fue 15. Como pueden ver, sí hubo un crecimiento a pesar de que las condiciones del ambiente fueron completamente naturales. ¿Qué significa? En el caso del riego, no hubo un riego más que el riego estacional. El estado de Hidalgo específicamente está pasando por cierto tipo de sequías, pero eso no evitó que nuestras plantas pudieran crecer. Ustedes pueden ver en la parte de abajo, nosotros hicimos 6 tratamientos. En este caso, cada tratamiento tenía una levadura diferente. Nosotros utilizamos 2 levaduras que generaran auxinas, 2 levaduras que generaran sideróforos y una levadura que generara solubilización de fósforo. También hicimos un 6º tratamiento en el cual se hacía un consorcio, porque pensamos que en este caso, si juntamos todo, pues vamos a tener un mejor resultado. Y también tuvimos un control, un tratamiento control. ¿Qué quiere decir? No llevaba levaduras.
Si nosotros vemos el análisis estadístico que estamos viendo de este ensayo que fue en campo, nos vamos a dar cuenta que las levaduras sí ayudan en este caso a que la planta crezca mejor. Podemos ver que tanto en altura como en diámetro del tallo y tamaño de la mazorca son mucho mejores comparadas con el control. Sin embargo, en la etapa de mazorca, ahí ya llega a haber oscilaciones. Estamos viendo que el análisis estadístico está comparando control con cada uno de los tratamientos. Una de las cosas que nosotros también observamos es que cuando nosotros ponemos los tratamientos, el maíz rojo también salió que hay un efecto positivo, pero salió un poco más irregular. Estamos pensando de que ya que vimos cuáles son los efectos de las diferentes levaduras y como vimos que el consorcio no es tan bueno, ¿qué quiere decir? Tener las 5 levaduras juntas pudieran tener un efecto antagónico entre ellas y restarle el beneficio. Decidimos que el próximo experimento que se va a hacer en el próximo año, en marzo, va a ser de ya, en este caso, algunas levaduras completamente solas y verificar estos rendimientos. Existe también en la literatura este tipo de eventos en el cual uno quiere mezclar diferentes microorganismos promotores del crecimiento vegetal y se obtienen efectos completamente contrarios. En el caso existe un artículo donde tratan de poner un Penicillium pinofilum, lo mezclan con micorriza para detener la enfermedad de un fusarium. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando se pone, en este caso, a Glomus, se pone con el Penicillium pinofilum, hay una inhibición por parte de la micorriza. Esto es, el efecto benéfico que tiene Penicillium pinofilum por sí solo es inhibido cuando está con micorriza. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Hay personas que a veces quieren mandar todo a campo y quieren poner solubilizadores y quieren poner arrizobio y quieren poner micorrizas pensando que le va a dar una mejor acción cuando se obtiene todo lo contrario. Ahorita estamos trabajando en Tezuitlán, Puebla, estamos trabajando con campos de limón y me mencionaba el agricultor, fíjese que a mí me dijeron que echara la micorriza en el limón. Ah, pues perfecto, ¿cuándo? No, pues ya ahorita cuando ya el árbol está bien viejo, le digo, oiga, pues no creo que pueda atravesar. Esto también es importante. Si nosotros vamos a agregar un producto, es importante que veamos cuándo lo vamos a agregar. En el caso de las levaduras, nosotros las agregamos cuando era semilla, porque como decía un investigador del INIFAP, el que llega primero a la planta es el que hace el efecto. Entonces es importante que nosotros siempre lo pongamos en semilla, aunque sepamos también que existen otro tipo de tratamientos como los tratamientos foliares. Ahora, ya que nosotros tenemos esta investigación, siempre hemos llevado a cabo de cuál es el método que vamos a utilizar para conservarlas. Hay que tomar ciertos factores a la hora de que nosotros conservemos nuestras levaduras. Número uno, los nutrientes. Si se han dado cuenta, las levaduras requieren una gran cantidad de azúcares, por eso el medio Saburó y el YPD son los que más les gusta. Si ustedes quieren ponerlos en una infusión cerebro-corazón, en un sangre, que son generalmente para bacterias, van a crecer, pero van a crecer muy despacito. La clave está en ponerle una gran cantidad de azúcares. Podemos utilizar un medio como YPD para el crecimiento y van a crecer completamente bien. El oxígeno también es importante a la hora que nosotros queramos crecer una levadura. Hay que recordar que si bien sabemos que las levaduras les encanta fermentar, esto no es para todas. Por ejemplo, si hablamos de cándida, sabemos que fermenta. Si hablamos en este caso de Cluberumices, también sabemos que fermenta. Pero hay levaduras que no tienen la capacidad de fermentar, sino que oxidan los azúcares. Por ejemplo, Cryptococcus y por ejemplo Rhodotórula son levaduras que no van a fermentar. ¿Qué quiere decir? Usted póngala en un caldo sin agitación y la levadura se va a morir. Usted ponga una cándida en un caldo sin agitación y la levadura, gracias a su proceso de fermentación, puede crecer. ¿Ok? Entonces, es importante que veamos cuando nosotros queramos desarrollar o generar biomasa para la conservación, lo ideal es que si usted tiene un caldito, póngalos a agitar. También es importante que sepamos si nuestra levadura es dimórfica o no. ¿Por qué? Porque si nuestra levadura tiene la capacidad en algún momento de generar micelio y posteriormente generar algún tipo de espora, ya estamos del otro lado porque ya vimos los métodos con FER, que cuáles se pueden utilizar para la conservación de hongos filamentosos. Si en este caso nuestra levadura no tiene la capacidad de hacer dimorfismo, entonces utilizamos métodos un poco no tan convencionales. El tiempo de preservación de las levaduras va a depender del tipo
de conservación que utilicemos. Si bien no me voy a meter tanto en los que ya han dicho, como la criopreservación o la ultracongelación, sí es importante darle a las personas otras alternativas. ¿Por qué? Porque no todos tienen un Repco, no todos tienen un ultracongelador y no todos tienen nitrógeno líquido. Entonces hay que obtener o hay que buscar métodos de preservación de corto y mediano plazo. Y por último, la viabilidad. Las levaduras no son bacterias y no se parecen a los hongos filamentosos. ¿En qué? Les doy un ejemplo. Si ustedes quieren conservar levaduras a menos 40 grados, se les van a morir. Si ustedes, esto pasa porque yo lo viví. En este caso tenemos un cepario de bacterias, se nos descompuso el Repco, lo pusimos a menos 40 y estuvieron estupendas. Los hongos filamentosos igual. Todas las levaduras en menos 40 pierden la viabilidad en una semana. La mejor temperatura para poder conservar una levadura es de menos 72 y hasta menos 20. Conservan completamente sus propiedades. Ahora, los métodos ya los conocen, la conservación a corto plazo, el agar inclinado es el mejor porque son muestras de trabajo, como lo menciona Fer, son periodos cortos, podemos alargarlo dependiendo algún tipo, dependiendo la levadura. Si usted va a trabajar con Cryptococcus o con Rhodotórula, a usted le pueden durar alrededor de un mes, mes y medio. Si usted está trabajando con alguna cándida o algo por el estilo, chéquelo a las 2, 3 semanas. Como les menciono, medios con alta cantidad de azúcar son los ideales para su reproducción, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si no tengo Repco? ¿Qué puedo hacer? Podemos utilizar métodos alternativos con aceite mineral o parafina. El método más común para esterilizarlo es por calor seco. Hay algunas personas que se les olvida y lo meten en esterilizar. No lo hagan. Recordamos que nada más lo metemos en un tubito, metemos en un tubo de ensayo, lo ponemos a 170 o 180 grados por alrededor de 1 o 2 horas y nuestro aceite ya está listo para utilizar. Lo que estamos viendo en la imagen es que nosotros vamos a hacer un tubo inclinado, puede ser un tubo inclinado de YPD o otro medio para levaduras. Posteriormente dejamos que crezca y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner una capa ya sea de aceite mineral o de parafina. Una de las cosas que es muy importante cuando nosotros queremos conservar en aceite mineral o en parafina es recordar siempre esto: a pesar de que las levaduras fermenten, son hongos y por lo tanto son aerobios. Todos los hongos son aerobios, a excepción de los que están en los rúmenes de las vacas, que son anaerobios estrictos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a la hora de que nosotros ponemos esta capa de aceite? Generalmente los libros mencionan, o la literatura menciona, que debe de ser alrededor de medio a 1 centímetro de donde termina el pico de flauta. ¿Y esto para qué es? Porque a pesar de que es un líquido que presenta cierta viscosidad, todavía puede haber un intercambio de oxígeno y por lo tanto ayuda a que no se mueran las levaduras. ¿Cuáles son las ventajas de tener esto? Si nosotros comparamos con los de corto plazo que no tienen algún sello, ¿qué significa? Nosotros evitamos que haya una contaminación y también evitamos que se seque el medio. ¿Ok? Entonces, eso nos ayuda mucho. Las capas ayudan a que no lleguen esporas de otros tipos de hongos y puedan contaminar. Y lo único malo es que si vamos a trabajar con cepas de patógenos, ahí sí puede afectar algunos patrones de virulencia, pero es importante que nosotros chequemos a nivel genético si las características que nosotros queremos estén presentes. Otro método alternativo que es bien barato, bien barato, es el agua destilada. Si usted tiene un hongo filamentoso, ya ganó en la vida, solamente póngalo en agua destilada a 4 grados centígrados y se va a conservar. En el caso de los hongos levaduriformes, ¿qué es lo que yo recomiendo? Porque también los he utilizado, sobre todo con algunas especies de cándida, que nosotros pongamos un inóculo bastante grande, como viene en la imagen, ponemos 0,5 o hasta 1 gramito podemos poner de pura biomasa, lo suspendemos en este caso en agua a 4 grados, ni siquiera se necesitan en este caso temperaturas de congelación y se ve que nos pueden durar de 6 meses hasta 5 años. Les pongo el 6 meses porque 6 meses es cuando tú lo tienes que volver a checar. Como les vuelvo a decir, este es un buen método para esporulados y también se está observando para algunos hongos levaduriformes. Ahora, cuando nosotros vamos a utilizar la ultracongelación, es bien importante que entendamos cómo lo vamos a congelar. Nosotros podemos
nos gusta, o a lo mejor a nuestros estudiantes, sacar un vial, lo dejan y lo vuelven a meter. Lo que nosotros queremos en este caso es que haya un enfriamiento rápido. ¿Para qué? Para que en este caso se generen más hielo y por lo tanto no haya un desequilibrio osmótico. ¿Qué quiere decir? Que nuestra célula o la integridad celular esté lo mejor que se pueda, porque si nosotros congelamos y descongelamos el mismo vial, no solamente estaríamos tratando de matar nuestras células, sino que pueden perder una viabilidad. Ahora, a la hora de utilizar el criopreservador, también es importante que sepamos cuál. Nosotros utilizamos el glicerol porque es el más barato y algunas personas, dependiendo, pueden utilizar otros solutos como la glucosa o como el dimetilsulfóxido. Pero, por ejemplo, en el caso de levaduras, también se pueden utilizar otros tipos de azúcares como es la trealosa. De hecho, se ha observado que la trealosa puede o ha funcionado para la recuperación de hasta el 20 o 25% de los viales. Esto es, si usted quiere que tiene miedo de que se le vaya a morir las levaduras y tiene glicerol o tiene trealosa, yo le recomiendo utilice trealosa y entonces podemos ver que la viabilidad va mejorando. Esto es muy importante a la hora de que nosotros estamos trabajando. Existen otras técnicas que apenas se están probando, sobre todo para aquellas levaduras que vienen aisladas de alimentos, como en el caso del rice cake, que no es más que un pedacito de esos de arroz seco. No sé si ustedes han visto esos como panes de arroz de dieta que lo venden, que son unos círculos de arroz reseco. Bueno, hay algunos estudios que han hecho algunos japoneses donde lo ponen y en este caso ven la viabilidad de este tipo de sustrato. Y se han obtenido que pueden en este caso perdurar hasta 3 o 4 meses, lo cual es bastante bueno para hacer un hongo levaduriforme. Eh, Perdón que me haya ido demasiado rápido, lo que pasa es que tenía en este caso otra plática. Eh, este proyecto que nosotros estamos utilizando es una colaboración, obviamente, de la Universidad del Valle de México. En este caso, las maestras Jessica y la doctora Oritzel que están viendo en las imágenes, ellas nos proporcionan los campos de maíz donde nosotros colectamos, nos prestan las melgas y también nos han prestado toda la infraestructura para poder llevar a cabo este tipo de experimentos. Actualmente nosotros ya tenemos estas cepas para posteriormente otros estudios y poder llevar a cabo una formulación. También estamos viendo otro tipo de levaduras que podemos utilizar como biocontrol y vamos a empezar con unos estudios, tanto levadura por un lado como con tricoderma y posteriormente juntarlos. Esperemos que haya una buena combinación a la hora de poder, en este caso, inhibir a patógenos. Ahora, si hablamos de colaboraciones fuera de la UVM, pues bueno, la doctora Lili Zelaya, que nosotros hemos estado trabajando en este proyecto por años, la doctora Esperanza Martínez y el doctor José Luis Aguirre, que he trabajado con ellos en la UNAM, ellos colaboraron conmigo con los experimentos y los bioensayos in vitro, y la doctora Bonnie Only de la Universidad de Tennessee, que es la que está trabajando actualmente con la solubilización de fósforo de las levaduras. Y pues todo esto no sería posible si no fuera por mis alumnos de la UVM, siempre un grupo trabajando con filamentosos, otro trabajando con levaduras, y pues apenas estamos sacando desde hace 2 años, la pandemia nos mermó un poquito, pero ya van saliendo los diferentes tipos de microorganismos y artículos científicos. Y pues muchas gracias a todos por la presentación. Muchas